Olvídense de lo que creen saber sobre el fútbol. Antes de él, este deporte era un baile rígido, lento, predecible. Tenías un 9 que solo atacaba y un 3 que solo defendía. Y entonces, un chico de Ámsterdam, con la arrogancia de un artista y la mente de un científico, decidió que el fútbol era un error y que él iba a reescribir el manual. Su nombre es Johan Cruyff y era el virus que el sistema necesitaba para colapsar. En el Ajax, inventó una cosa que los rivales no podían entender. No importaba tu posición, solo importaba tu cerebro. Y a partir de ese momento, el campo de juego dejó de ser una cancha, para convertirse en un tablero de ajedrez en movimiento perpetuo. El Mundial de 1974 no fue un torneo de fútbol, fue una declaración de guerra cultural. Y su arma secreta fue un movimiento tan sencillo y tan brutalmente efectivo que lleva su nombre hasta hoy, el giro Cruyff. Parece un truco de magia, pero es pura lógica. Él no solo dribló al defensor, lo humilló intelectualmente, lo hizo mirar hacia otro lado, rompiendo la psicología del marcaje. Con el Ajax, ganó 3 Copas de Europa seguidas. Con Holanda, estuvo a segundos de cambiar la historia. Él no solo pedía el balón, exigía que el equipo se moviera con él. Si él bajaba, el delantero subía. Era el 14 que estaba en todas partes. Era el campo de fútbol convertido en una banda elástica. Pero el verdadero desafío no era ganar, era exportar la revolución. Y así, la revolución llega a Barcelona, un lugar más que un club, un símbolo de resistencia. Cruyff no llegó solo a jugar, llegó a liberar. En la España de Franco, el Barça no podía ganar títulos. Y en su primera temporada, Johan no solo ganó la Liga, masacró al Real Madrid 5-0. No fue un partido, fue una paliza cultural y política. En el campo, él era el líder que jugaba sin miedo. Fuera de él, se atrevió a nombrar a su hijo Jordi en una época donde los nombres catalanes estaban prohibidos. Cruyff fue más que un futbolista. Fue un catalizador. Demostró que el estilo, la valentía y la inteligencia podían vencer a la fuerza bruta y a la historia. Se fue, pero su semilla ya estaba sembrada. Y esa semilla florecería años después, cuando regresó, como el arquitecto. Ahora, el genio se convierte en profesor. Y su primera lección fue simple: si no tienes el balón, no puedes perder. Convirtió el control en una religión. En el entrenamiento, si el balón pasaba más de 2 segundos en el aire, era un error. Creó el Dream Team con una regla fundamental: no fichar talento, sino inteligencia. Su invento más grande como entrenador no fue una táctica, fue una filosofía que hoy conocemos como tiki-taka. ¿El objetivo? Nunca ceder el control. Y en 1992, le dio al Barcelona su primera Copa de Europa. La revolución estaba completa. Había demostrado que su estilo, el estilo que él inventó en los 60, era la única manera de ganar. ¿Quién inventó el falso 9? ¿Quién dijo, si ellos tienen el balón, no pueden marcar? ¿Quién diseñó un modelo de juego que dominó 2 décadas de fútbol? Fue Johan Cruyff. Su legado no son solo los trofeos. Es la forma en que pensamos el fútbol. Él no es una nota a pie de página en la historia. Él es el capítulo entero. Desde las calles de Ámsterdam hasta el banquillo del Camp Nou, Johan Cruyff demostró que el verdadero poder no está en la fuerza física, sino en la claridad de una idea. El hombre que se atrevió a desafiar la gravedad del fútbol. Y cada vez que ves un pase preciso, un desmarque inteligente, o un equipo que juega con el cerebro, no estás viendo la sombra del 14, estás viendo la obra de Johan. El fútbol no es un deporte, es una dictadura. Y en la dictadura, la primera regla es: no se cuestiona al jefe. Pero este hombre no solo cuestionó al jefe, le dijo que su ropa apestaba. Cruyff no vestía la camiseta de Holanda con 2 franjas de Adidas. Él dijo: mi contrato es con Puma, si quieren que juegue, pongan 3 franjas en la mía. Y se salió con la suya. Cruyff no solo driblaba rivales, driblaba reglas y driblaba el sistema. Era el antihéroe perfecto. El chico que creció en un barrio humilde de Ámsterdam y se convenció de que la inteligencia y la arrogancia bien usadas eran las herramientas más poderosas del planeta. Aquí hablamos de una filosofía de vida: juega simple, pero piensa complicado. El fútbol no es un ejercicio de fuerza, es un problema de espacio. Esa es la frase que debería estar grabada en cada vestuario. Cruyff no corría más que el rival. Él se movía para crear espacio para otro, y exigía que su equipo pensara como él. Simple, ¿verdad? Y aún así, nadie lo había entendido antes. Él no quería que sus compañeros fueran máquinas. Quería que fueran pensadores. Lo que hoy se llama posicionamiento, él lo llamaba lógica. Y cuando se convirtió en el fichaje más caro del mundo para ir al Barça,
no fue solo dinero. Fue un billete para llevar su filosofía de vida. Yo soy el jefe y el balón es la pelota de todos. El filósofo se sienta en el banquillo y ahora, su genio se convierte en aforismos. Parece de manual de autoayuda, pero es el ADN Cruyff. Les quitó la presión para que pudieran pensar. Su enfoque era la antítesis del fútbol italiano. Y aquí, en la cuna del Barça, inventó la posición que usaría Pep Guardiola, el mediocentro que piensa, el 4 que organiza. Creó el modelo de la Masía. Él no construyó un equipo, construyó una escuela. Y le dio a un joven llamado Pep Guardiola el primer libro de su vida, el modelo Cruyff. La vida, como el fútbol, también tenía sus defensas que intentarían pararlo. Un ataque al corazón fue lo que lo detuvo. El rebelde, el fumador empedernido, tuvo que ceder. Pero incluso en su derrota, encontró un símbolo de su arrogancia. Un recordatorio visual de que había cambiado, sí, pero que seguiría siendo el jefe, a su manera. Sus frases no eran solo declaraciones. Eran píldoras de sabiduría que desenmascaraban la complejidad del deporte. Él te hacía sentir estúpido por haber pensado que el fútbol era difícil. Si chutas una vez y metes un gol, el portero ya sabe dónde vas a chutar la próxima vez. Es lo que yo llamo el factor estupidez. No buscaba la aprobación, buscaba la genialidad. Hoy, cada vez que ves al Barça, o al Manchester City de Pep, o al Ajax, estás viendo un eco. Un tributo al filósofo que creía que el balón debía rodar, que las posiciones eran sugerencias, y que la arrogancia era un arma legítima. Cruyff no solo ganó copas, creó una cultura que prioriza la mente sobre el músculo, la belleza sobre el pragmatismo. El hombre que jugaba con el 14 y fumaba a escondidas dejó un manual de instrucciones para el futuro. Un manual que dice que la única regla que vale en el fútbol es la de tu propia inteligencia. Johan Cruyff no está muerto. Sus ideas siguen vivas, rodando por el césped de cada estadio del mundo. El fútbol era una prisión de reglas no escritas donde la posición lo era todo y la creatividad era un delito. Y luego, en la fría Holanda, se gestó una conspiración. El arquitecto, Rinus Michels y el ejecutor, Johan Cruyff. Su objetivo, derrocar al sistema y proclamar la anarquía táctica. En el Ajax, Cruyff no solo desobedecía órdenes, las mejoraba. Si el lateral va al ataque, el delantero baja a cubrir. No importa el número de tu camiseta, solo importa la lógica del espacio. No fue una evolución, fue una revolución. Un golpe de estado en el campo de juego. Pero la revolución siempre tiene sus enemigos, y el más grande de todos ya estaba esperando. La Holanda del 74 fue la demostración perfecta de que las ideas pueden derrotar a la tradición. Era un ballet mecánico, una orquesta donde el director tocaba todos los instrumentos. El mundo estaba hipnotizado, pero el sistema no se rinde fácilmente. En la final, Alemania hizo lo que ninguna táctica había logrado, marcar al hombre y asfixiar la idea. La derrota de Holanda no fue un fallo físico, fue un fracaso moral. El mundo aún no estaba listo para tanta libertad. Y es aquí donde Cruyff aprende la lección más importante: no basta con ser genial. Hay que ser político. Hay que ganar la guerra desde los cimientos. Y para eso, necesitaba el club perfecto. Un club que estuviera tan oprimido por la historia como él lo estaba por las reglas. Cruyff era un hombre de principios inquebrantables, y eso es una receta para el conflicto. Discutió con la directiva del Ajax y discutió con la Federación Holandesa. Y en Barcelona, su principal rival no era el Madrid. Eran sus propios directivos. Si no sabes cómo hacerlo mejor que yo, quédate callado. Su batalla más famosa fue por su número, el 14. Un dorsal que rompió la tradición de usar el 1 al 11. Era su forma de decir: soy único, y no me ajustaré a su caja. Pero el verdadero acto de rebeldía fue cuando se negó a jugar el Mundial de 1978. No fue por dinero. Fue una declaración de principios contra la dictadura argentina. Cruyff entendió que el fútbol era más que un juego. Era una plataforma para la resistencia. El revolucionario comprendió que para ganar la guerra, debía educar a la siguiente generación. No se trata de cambiar un equipo. Se trata de cambiar una cultura. Y así, nació la filosofía del Barcelona que hoy conocemos. Él no quería estrellas, quería soldados que pensaran como generales. Su frase más famosa como técnico es también la más rebelde: si tú tienes el balón, el rival no te puede marcar. Es una verdad tan simple, tan demoledora, que anula siglos de táctica defensiva. Ganó la primera Copa de Europa del Barça, no por suerte, sino porque sus ideas eran superiores. Demostró que el estilo, la belleza, no son opcionales. Son la única forma de ganar a largo plazo. El hombre que luchó contra el sistema,
acabó convirtiéndose en el sistema. La filosofía de Cruyff trascendió al fútbol. Es una lección de liderazgo, de cómo imponer una visión, y de cómo la belleza y la lógica siempre derrotarán a la fuerza bruta. Hoy, la posición del mediocentro, la fluidez del ataque, el amor por el toque, todo es un tributo a ese rebelde holandés. Nunca aceptó una regla, un número, o una jerarquía que no viniera de su propia mente. Fue arrogante, fue brillante, y fue, sobre todo, el motor de la revolución. Y por eso, su guerra contra el sistema, la ganó hace décadas. Y el fútbol nunca le estará lo suficientemente agradecido. Hay dos ciudades en el mapa del fútbol que parecen irreconciliables. Una es Ámsterdam, la cuna del fútbol total. La otra, Barcelona, la ciudad de la pasión incontrolable. ¿Qué tienen en común? Un solo hombre y un revolucionario que actuó como un puente, llevando una filosofía de un lugar a otro y cambiando el destino de ambos. Ese hombre es Johan Cruyff. Y esta es la historia de cómo se convirtió en el cable que energizó a las dos grandes potencias, transfiriendo el ADN holandés, el único código genético que garantizaba la victoria. El primer paso de la revolución fue la educación. Cruyff no solo aprendió el fútbol total de Michels, lo perfeccionó. Se convirtió en el entrenador en el campo. Era el cerebro, el termómetro, el sismógrafo del equipo. No era un jugador, era el sistema en sí mismo. En el Ajax, aprendió la regla de oro que fue que la técnica no se negocia. La inteligencia es un requisito. Y esta lección, pulida por los éxitos en la Copa de Europa, se convirtió en el producto de exportación más valioso de Holanda. Cuando Cruyff fichó por el Barça, no solo ficharon al mejor jugador, ficharon la victoria que él había ayudado a escribir. En Barcelona, el genio holandés no solo marcó goles, sembró una idea. El Barça no ganaba, y él dijo, necesitan mi cultura. No se trataba de fichajes caros, se trataba de reeducación. Él trajo la idea de que la posesión era la mejor defensa. El triunfo del 0-5 no fue por sus goles, sino porque el público catalán vio por primera vez cómo se jugaba el fútbol del futuro. Se fue como jugador, pero la conexión ya era permanente. Barcelona se había contagiado del virus holandés. Y años después, cuando el club lo llamó para ser el entrenador, Cruyff no solo trajo a sus amigos holandeses, trajo el plan maestro que unió para siempre a estas dos ciudades. El mayor legado de Cruyff no fue un trofeo, fue un modelo educativo llamado La Masía. Él replicó la estructura del Ajax en Barcelona. Los equipos deben jugar con el mismo sistema, desde el más pequeño hasta el primero. Un solo modelo, el 4-3-3. El niño que entra a los 8 años ya sabe cómo jugará con el equipo profesional. Convirtió al Barça en una fábrica de cerebros futbolísticos. Le dio la llave del centro del campo a un joven y desconocido Pep Guardiola y le dijo, tú te encargas de pensar por los demás. Creó el Dream Team y ganó la primera Copa de Europa del club en 1992. El estilo que nació en los canales de Ámsterdam se había consagrado en la capital catalana. La próxima vez que veas un partido del Barça, o al Ajax, o a cualquier equipo que priorice la posesión y el toque, recuerda al puente. Cruyff no solo ganó títulos, creó una autopista de ideas entre dos ciudades que creían en él. Desde el fútbol total hasta el tiki-taka, fue el mismo hombre, la misma filosofía, la misma demanda de inteligencia. El revolucionario holandés no solo dejó su huella en los céspedes, dejó su ADN en las escuelas de formación. Es la prueba de que un individuo, con una visión clara, puede unir culturas y reescribir la historia. Johan Cruyff, el arquitecto, el maestro y el inigualable conector de las dos grandes potencias del fútbol mundial. Todos conocen al 14, el jugador arrogante, el genio que se burló de la defensa. Pero esa es solo la mitad de la historia. El verdadero motor de Johan Cruyff no era la gloria, era el miedo. Miedo a la pobreza que conoció cuando su padre, un simple tendero, murió prematuramente. Cruyff no jugaba por diversión, jugaba para sobrevivir. El Ajax le dio un trabajo. El fútbol le dio una salida. Y la promesa de ser el mejor fue su única herencia. Y por eso, cada balón, cada regate, llevaba una carga dramática. Tenía que ganar para mantener a su familia. Tenía que ser el mejor para asegurar que su madre no volviera a trabajar. Y esta presión secreta fue la que lo convirtió en un icono. Y, eventualmente, en un rebelde. El número 14 no es un número cualquiera. No es el 10 del ídolo. Es el número que llevó por accidente y que convirtió en símbolo. Se convirtió en su marca, su bandera de la disrupción. ¿Pero saben por qué se fue al Barcelona en 1973? No solo por la gloria. Se fue para darle un ambiente diferente a su familia. Y su acto de mayor rebeldía política no fue en el campo.
Fue en el registro civil. Nombró a su hijo Jordi, un nombre catalán prohibido por la dictadura. Cruyff entendió que su fama era una armadura, y la usó, no para sí mismo, sino para proteger y empoderar a su familia. Su familia era su fortaleza, pero también fue la causa de su gran ausencia en el escenario mundial. Todos se preguntaron por qué el mejor jugador del mundo se ausentó del Mundial de 1978. ¿Dinero? ¿Disputas con la federación? La verdad es más cruda y más humana. Días antes, unos secuestradores habían intentado entrar en su casa en Barcelona. Cruyff y su familia estuvieron atados y la voz del genio que siempre eligió la victoria, por primera vez eligió el retiro. No fue una decisión fácil, pero el miedo de perder a su familia superó la gloria de ganar el Mundial. Su genio se sometió a su humanidad. El 14 demostró que hay cosas en la vida que valen más que el título más grande. Y esa lección es su legado más profundo como hombre. El destino lo devolvió a Barcelona, y la presión familiar regresó. Fichó a su hijo, Jordi, para el primer equipo. Y el mundo, cruel como siempre, gritó nepotismo. Jordi era talentoso, pero no podía escapar de la sombra del padre. Era un drama familiar jugado frente a 100.000 personas. Cruyff, el gran pensador, estaba dispuesto a arriesgar su reputación por su hijo. El estrés de ser el gran líder y el protector de su familia casi le cuesta la vida. El ataque al corazón fue la factura de su intensidad. Y el rebelde, el fumador inveterado, tuvo que ceder. Cambió el cigarrillo por una paleta, no por una regla médica, sino por su familia. El amor por la vida, por su esposa, por sus hijos, lo obligó a cambiar. El hombre que jugó con el miedo a ser pobre, se convirtió en el arquitecto de la riqueza futbolística. El 14 no es solo un número. Es la promesa de un hijo a su padre, la protección de un marido a su esposa, y la ambición de un hombre por trascender su propia vida. Su legado no son solo los trofeos del Barça o del Ajax. Su verdadero legado es su familia, su hijo Jordi, continuando la estela, y la filosofía de la Masía, que se basa en el principio de que el talento sin carácter no vale nada. Cruyff nos enseñó que el juego más importante de la vida se juega fuera del campo. Y allí, el genio, el padre y el hombre, ganó por goleada. Comenta, ¿cuál fue la mejor jugada de su mente, el pase o la idea? Comparte la historia del genio incomprendido. Suscríbete y toca la campana si crees que la influencia de Cruyff es la más grande en la historia del deporte. Y dale like si estás listo para conocer al verdadero padre del fútbol.